Dice cálculo de erosión alrededor de los pilares, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de pilares, de estribos, estamos haciendo referencia, pues, a calcular la socavación local, ¿no? Recuerden que nosotros, el objetivo es calcular la socavación total, que vendría a ser, pues, la suma, ¿no? De la socavación general más la socavación local, inclusive más un factor de seguridad, ¿no? Siempre hay que asegurarnos porque recuerden que la naturaleza, pues, en realidad es impredecible, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos llevarlo a cálculos matemáticos, todo eso, pero nunca vamos a llegar a conocer, pues, en realidad a la naturaleza a su 100%. Eh, el día de ayer habíamos utilizado un método, ahora vamos a utilizar otro método, y ese método es el método de Laursen y Topsch. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a ese método, ya nos da una fórmula, digámoslo así, donde eh, la socavación pues sería igual a K1 multiplicado por K2 y multiplicado por el valor de B, donde tendríamos pues que identificar cada uno de ellos para poder calcular la socavación. Debemos de entender que la socavación pues se va a originar, digámoslo así, alrededor del pilar, ¿no? Debido a que es un sólido, ¿no? O es un cuerpo, pues, que estaría, que no pertenece, digámoslo, que no pertenece al río naturalmente, porque es una construcción que el hombre está realizando. Entonces vendría a ser, pues, una obstrucción, ¿no? Está obstruyendo, pues, digamos, al camino del río en su forma natural. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, digamos, que, que el, que el río, ¿no? En este caso, al momento que impacte con ese cuerpo sólido, ocurra pues la socavación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular. Recuerden que ese pilar pues está afectando la corriente, ¿no? Está afectando la corriente en su curso natural. Entonces, si nosotros vemos la diapositiva, nos dice que el S sub 0 vendría a ser la profundidad, lo que queremos calcular. El caso 1 nos dice que depende, ¿no? Depende de una relación, depende del H dividido, pues, entre un valor B minúscula y nos dice ver gráfico, ¿no? Entonces vamos a ir al gráfico para poder calcular ese caso 1 y ahora con respecto al valor del caso 2, vamos a utilizar un cuadro. Entonces, en el primero vamos a utilizar un gráfico y en el segundo vamos a utilizar un cuadro. Y el valor de B nos dice, pues, en este caso que vendría a ser el ancho del pilar. ¿Ya? Pero antes de ello, antes de pasar, digamos, al tema del cálculo, tenemos que ver la importancia de la orientación del pilar, porque el pilar puede tener bastantes orientaciones, ¿no? Cuando hablamos de orientaciones, estamos hablando de los ángulos que uno podría, pues, ubicarlas, ¿no? Podría ser paralelas al flujo, podría ser perpendicular, digamos, al puente, ¿no? Donde van a caminar las personas o los vehículos. Entonces vamos a ver cuál de ellos, pues, en este caso, generaría más problema, ¿no? Porque recuerden que tú estás obstruyendo, al momento que vas a construir, se va a obstruir, pues, el camino del flujo, ¿no? Entonces le quiero mostrar esta imagen. Entonces vemos un puente, la línea negra que está, digamos, vemos un río, ¿no? Y la flecha nos indica la dirección del flujo, ¿no? Podemos ver la dirección del flujo y la construcción en este caso de un puente que está en línea de color negro, pero ustedes dense cuenta que el puente pues no está, digamos, perpendicular a la línea del flujo en este agua, ¿no? En este caso diré. Entonces, se va a plantear
dos tipos, digámoslo así, de formas de pilares, ¿no? O orientaciones que estamos mencionando. La primera, que vendría a ser en dirección del flujo, no sé si pueden ver, a ver si me confirman, dice número uno, ¿no? Los pilares vendrían a ser los que están, los rectángulos de color rojito, ¿no? Y luego tenemos ya otra orientación del pilar, pero ya en forma perpendicular, ya sería, ¿no? En forma perpendicular al puente. ¿Está bien? Vamos a ir analizando esos dos escenarios. Entonces, el primero nos dice un pilar alineado con la corriente y el segundo nos dice un pilar perpendicular al eje longitudinal del puente, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál debería ser la orientación, no? ¿Cuál debería ser la orientación? O en este caso, ¿cuál de los dos pilares debería de plantearse a fin, recuerden, ¿no? A fin, pues, de que la socavación en este caso no traiga problemas, ¿no? No salga, pues, un valor grande, ¿no? Digámoslo así. Viéndolo desde un tema de socavación, ojo, ¿ah? Porque un tema estructural, para un tema estructural, si te hacen la pregunta, para un tema estructural, obviamente que el 2, ¿no? El 2 respondería mejor, pero estamos hablando estructuralmente al puente. Pero ya para un tema de socavación, en realidad es la que dice su compañero, es la uno, ¿no? Porque recuerden que mientras más perturbes tú al agua, va a generar una mayor socavación. Mientras tú menos lo perturbes al agua, la socavación va a ser menor, ¿no? Entonces, en realidad va a estar relacionado con esa área que está acá, ¿no? Acá podemos ver, digamos, en esta forma rectangular, la menor choque el agua lo va a perturbar menor, ¿sí o no? Pero en el otro, miren, choque el agua va a ser mayor, ¿no? Si tú lo proyectas digamos, esta área en forma oblicua o esta línea, diré, va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces el choque va a ser mayor porque tú le estás dando una mayor longitud. ¿Está bien? Entonces, para el tema de socavación deberíamos plantear, o se debería de plantear en este caso, la opción uno. Entonces, la orientación siempre es la que menos perturbe al agua, ¿no? Ese debe ser la elección. Ahora ya viene el tema estructural, ¿no? El tema estructural se supone que el ingeniero debe estar preparado, pues, para poder plantear que resista o que pueda soportar, pues, las cargas, ¿no? Todas las cargas sin ningún problema en esa posición del pilar, porque vemos que no estaría actuando, pues, en una forma perpendicular, ¿no? Pero yo no puedo pensar como, si estoy haciendo una construcción en el agua, no puedo pensar como primera opción, digamos, la parte estructural, ¿no? Porque ya, ¿de qué me sirve que lo haga estructuralmente todo bien, lo mejor, y al final se socave, pues, ¿no? Lo primero tendría que pensar en que no tenga problemas de socavación, ¿no? Entonces la uno, digámoslo así, me va a perturbar menos, la socavación va a ser menor. Ahora, como le digo, estructuralmente ya el ingeniero tiene que plantear su diseño, pues, ¿no? Para que pueda soportar las cargas del vehículo, las cargas de las personas, ¿no? La carga del peso propio de la misma estructura. A ver, vamos calculando el caso uno y me dice que ver gráfico, ¿no? A ver, ¿cuál sería en este caso el ver gráfico, ¿no? Pero antes de eso, antes de pasar, hemos dicho que B es el ancho del pilar, ¿está bien? Y el H sería el tirante del agua, ¿no? Teniendo esos datos, yo voy a calcular el H dividido entre el B. Recuerden, el H es el tirante del agua y B es el ancho del pilar, ¿no? Ahora sí, no sé si pueden ver acá el pilar que tiene las dimensiones de B y de C, ¿no? Entonces el ancho se refiere al valor, digamos, a esta dimensión que está acá, al valor B, ¿sí? Y el H acá está, ¿no? El tirante de la corriente, ¿no? Y te da
te está dando en este caso la profundidad mayor, ¿no? A eso se refiere. ¿Se recuerdan que ayer vimos un H sub 0 y luego calculábamos el H sub S, ¿no? Yo calculo entonces, hago la operación H sobre B y voy a tener un valor, ¿no? Y acá en la parte derecha ya se calcula el valor de K, ¿no? A ver, ejemplo, si nos ha salido en la operación H sobre B igual a 3, ¿cuánto valdría aproximadamente el caso uno? A ver, ¿cuánto más o menos creen ustedes, según el gráfico, que valdría 2.2, ¿no? Sí, 2.2 por Aproximado. ahí valdría, ¿no? 2.2, 2.3, ¿no? Entonces yo creo que hasta acá no habría ningún problema, ¿ya? Lo podemos calcular. Ahora, el valor de K sub 2, pero acá hay una fórmula, ya se está, digamos que lo vamos a tratar después, me dice, esta es cuando digámoslo así, el pilar está pues en la dirección del flujo, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un ángulo, ¿no? De repente lo estructural viene y dice, hay que darle un ángulo, ¿no? Para digamos, responda menor porque pasan vehículos pesados, ¿no? Entonces, no es que no se quiera hacer, ojo, no es que lo plantees también, si bien es cierto, se ha dicho que lo ideal, ¿no? Es que sea en la dirección del flujo, pero siempre también hay una respuesta del parte del estructural, ¿no? Es como en las edificaciones, el arquitecto viene, te plantea la parte arquitectónica y el estructural te la puede cambiar, ¿no? Obviamente sustentando, no tiene que sustentar el por qué, no, no puede ser así nomás. Entonces, si hubiera un ángulo, dice acá, ya no sería caso uno por caso 2, ¿no? Sino sería caso uno por caso 3. Y vamos a ver cómo calculamos, porque acá nos dice que el caso 3 ya depende de ese ángulo, ¿no? Y obviamente la relación a la longitud del pilar. Pero vamos a calcular ahora el caso 2. Primero estamos en el anterior, ¿no? Entonces, el caso 2 va a depender ya de la forma del pilar, ¿no? Si es una forma rectangular, semicircular, elíptica, lenticular, dice, ¿no? Si la forma tiene una nariz biselada, ¿no? Entonces, también si tiene una forma hidrodinámica. Entonces nosotros vamos a utilizar esta tabla porque los ejemplos están relacionados con toda esta parte teórica. Si fuera de una forma, digamos, rectangular y la semicircular, que nos dice que son los casos más comunes, ¿no? Son los casos más comunes porque plantearía una forma elíptica, se podría hacer, pero no es común, ¿no? Resultaría un poco más complicado quizás que hacer de una forma rectangular o semicircular, ¿no? Entonces ahí están los valores, ¿no? Para la forma rectangular valdría 1 y para la forma semicircular sería 0.9. Entonces, el caso uno tenemos un ábaco, ¿no? Tenemos un gráfico para poder calcular y el caso 2 depende de la forma del pilar. ¿Está bien? Ahora, tenemos que ver cuando tiene un ángulo, pues, y este sería el ábaco, ya no utilizaríamos, ¿no? ¿Y qué me dice? ¿Cómo calculo? Primero que tengo que identificar o tendría que tener la relación del A sobre B, ¿no? Ahí te dice cuál es A y cuál es B, ¿no? Entonces, haciendo la división voy a tener curvas, supongamos, de 2, de 4, de 6 hasta de 16. Y luego debo de tener el ángulo. Mira, el ángulo ya está, digamos, o lo calcula con el eje, primero con el eje del pilar y con la dirección del flujo. Ahí se forma el ángulo, ¿no? Ahí se estaría formando un ángulo phi en este caso. Y lo que voy a hacer es entrar con ese ángulo y buscar mi curva, ¿no? Si supongamos me salió 4 y mi ángulo de 75, ¿cuánto valdría el valor de K sub 3? Porque acá ya no hablamos acá ya hablamos de K sub 3, ¿no?
¿Cuánto sería? Sí, 2.7, ¿no? Podría ser, está bien. Entonces, entonces es importante, ¿no? Que podamos identificar. Pero ese es un método, ¿no? Porque hay otros métodos. Vamos a ver el método de Snell, ¿no? El valor de DS es la profundidad de socavación, ¿no? Lo que él hace ya lo simboliza como un DS, pero en realidad es la socavación, el cálculo de la profundidad de socavación. ¿Cuál es la fórmula que utiliza Snell? Snell dice 1.5 elevado a una prima, ojo, o multiplicado por una prima elevado a la 0.7 multiplicado por un h y ese h elevado a la 0.3. Esa es la fórmula que me da Niel, ¿no? O Ney, para poder calcular esa profundidad de socavación. Ahora se tendría que ver cómo calcula el A', me dice el ancho proyectado ya, ¿no? El ancho proyectado, en este caso me está diciendo cómo vamos a calcular. A ver, vamos a ver una pequeña imagen ahora para poder entenderlo. Y eh, el H pues vendría a ser la profundidad, ¿no? Pero hay algo importante que antes de pasar nos da un valor de 1.5, pero en realidad no es que ese 1.5 es fijo, ¿no? Sino eso va a depender de la forma ya, ¿no? Va a depender de la forma. Si es de una forma rectangular es 1.5, ¿no? Si es una forma redondeada es 1.2. Entonces depende de la sección. Depende de la sección, ¿ya? No es 1.5 así de seco, ¿eh? Sino que va a depender. En este caso nos está planteando de una forma rectangular. ¿Está bien? Inclusive acá dice, en el caso de la nariz redondeada, el coeficiente a considerar en la fórmula será de 1.2 y no de 1.5, dice, ¿no? Entonces, si es una forma redondeada, 1.2. Si es una forma rectangular, 1.5. ¿Está bien? Entonces el H es el tirante del agua y el valor de A pues vendría a ser el ancho proyectado, ¿no? ¿Proyectado a dónde? ¿Proyectado a dónde? A un eje perpendicular de la corriente, ¿no? O sea, yo lo tengo que proyectar a la línea, pero perpendicular a la línea de la corriente. ¿Está bien? A ver, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería? Vamos a mostrarle una pequeña imagen para que ustedes puedan entenderlo mejor a qué nos estamos refiriendo. Sí, ¿no? El pilar tiene la forma A, B primero, ¿no? Esas son las dimensiones. Tenemos la dirección de la corriente que está con una flechita marcando, pero vemos que este pilar, digamos, no está alineado, ¿no? Tiene un ángulo phi. Acá lo he puesto con letra phi, ¿no? Phi. Yo necesito esa dimensión proyectada a una línea o a un eje perpendicular, ¿no? Entonces estamos hablando de esta línea que está acá. Y lo que voy a proyectar es ese valor de A, ¿no? No solamente el valor de A, sino es todo. Primero el valor de A se proyecta y también el valor de B. O sea, la proyección de todo el pilar vendría a ser proyectando el valor de B y proyectando A, ¿no? A eso se refiere, todo eso vendría a ser. No solamente se proyecta el A, ojo, porque si fuera el A, sería solamente hasta acá, ¿no? ¿Sí? Creo que no se ve esa línea, ¿no? Sería solamente hasta acá, ¿no? Si lo ven la línea María, ¿no? Si no, también tengo que proyectar la dimensión B. Entonces es todo esto. Si el pilar estaría alineado, ¿cuánto sería la prima? A ver, imagínense que, ¿cuánto sería la prima? Si el pilar estaría alineado, ¿no?
B sería, ¿no? Claro, pues, entendiéndose que A y B son las dimensiones conocidas del pilar, ¿no? O deben de ser conocidas. Ya, entonces ya tenemos los valores, o ya tenemos, ya se entiende la prima. A ver, acá era, ¿no? Se entiende cómo se calcula el valor de A'. Ahora nos vamos al método de Larras, ¿no? El método de Larras me da 1.05 multiplicado por un K, ¿no? Y multiplicado por A, que vendría a ser el ancho del pilar. No vayan a confundirse. Algunos ponen A, otros ponen B, ¿no? Pero ya te está diciendo, pues, que el A es el ancho del pilar, ¿no? Y el valor de K me da, el cálculo vendría a ser KF, dice, y por K phi, ¿no? ¿Y qué es KF? La forma del pilar, ¿no? F forma, y el phi vendría a ser, pues, en este caso, el ángulo, ¿no? El ángulo de incidencia de la corriente. Entonces, uno está relacionado con el ángulo y otro está relacionado con la forma. Eso es el método de Larras, y eso sí lo vamos a ver. Larras nos plantea, pues, en este caso, unas tablas también, unas tablas de valores, ¿no? Vamos a ver primero a qué se refiere o cómo lo vamos a calcular el KF. Recuerden que es con la forma, ¿no? Entonces, si hablamos con la forma, se refiere si es circular, rectangular, ¿no? Circular, la segunda hace referencia, pues, acá dice chaflanadas, ¿no? O redondeadas, ¿ya? Acá no es rectangular, acá es chaflanadas o redondeadas, ¿ya? ¿Está bien? Y abajo sí es circular, así que esto apúntenlo, chaflanadas o redondeadas. A ver, y me da, ¿no? Supongamos entonces, yo hago la relación. Primero tengo que hacer la relación largo-ancho del pilar. Primero tengo que ubicar la forma, ¿no? Si digamos estoy en una forma rectangular, el pilar que es lo más común, ¿no? Se podría decir. Y mi relación largo-ancho, pues, me salió 4.5. ¿Cuánto corresponde? ¿Cuánto correspondería? 1.25, ¿no? Me olvidé de explicarle en las curvas. Acá, si no encuentran la curva, supongamos si me salió 5, lo que se hace en estos gráficos es trazar pues una curva que esté entre 4 y 5, ¿no? Yo tendría que trazarlo, ya más o menos darle la forma, que se ubicaría la forma, y lo que hago es eso. ¿Ya? Eso es lo que se hace cuando no encuentras valores, ¿no? Con respecto a este gráfico que está acá. Ahora si volvemos y lo vamos a calcular ese KF, y ahora el KFI, ¿no? El KFI, eh, a ver, el KFI, la primera, acá que está espacio vacío, es circular, ¿está bien? Acá ya nos habla de la forma rectangular, en la forma rectangular, ¿no? Y ya nos dan los valores. Entramos entonces, primero el largo ancho, digamos que sea de una forma rectangular. Esta parte que está vacía es circular, ¿ya? Así que ustedes anótenlo acá, circular. A ver, si fuera de una forma rectangular y nos haya salido pues 4 veces, luego busco el ángulo, ¿no? El ángulo 15 grados. Entonces el valor de Kφ sería 1.72, ¿no? Si fuera 30 grados sería 2.17. Ese vendría a ser el método de Larras. Cuando hagamos un ejemplo vamos a poder ya entender su aplicación, ¿no? Ahora nos vamos con el método de Aruchalán, dice, ¿no? El método de Arunachalán. O sea, nos da una ecuación también
de 1,33 multiplicado por Q elevado a la 2 tercios y hace toda una multiplicación, ¿no? Donde DS pues es la profundidad de socavación, donde DS vendría a ser la profundidad de socavación, K es el caudal, y dice el caudal por metro de ancho aguas arriba, ¿no? ¿Ya? Y el A vendría a ser el ancho del pilar. Entonces, toma en cuenta dos cosas, ¿no? El valor de Q y el valor de A, ¿sí o no? Para yo poder desarrollar. ¿Está bien? Entonces involucra a dos variables. Nos dice que para este método, digamos, podría decirse, ¿no? Que resultaría más sencillo que en los demás o menos trabajado, podríamos decirlo así. Pero nos dicen que los resultados son muy, o si ha tenido resultados satisfactorios, ¿no? Obviamente que esto ha sido pues ensayado y todo eso, ¿no? Imagino que esto se ha realizado con toda una investigación, ¿no? Este método, que a pesar de involucrar, digamos, dos variables y aplicar directo a esta fórmula, se ha tenido resultados muy satisfactorios. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Por eso es que su aplicación también se utiliza, ¿no? También podemos utilizarlo. Recuerden que todo esto es válido al momento que tú diseñas, pues, ¿no? Tú diseñas tu profundidad de excavación y tienes que anexar qué método estás utilizando, ¿no? Para que el que te revise pueda, pues, pueda entender, ¿no? Y al final, pues, dar una valoración positiva, ¿no? O una aprobación. ¿Ya? A ver, vamos con el otro método, el método 6. El método de Karsten, dice, ¿no? Y nos da también una fórmula, pero ya nos habla de unos NS, ¿ve? 0,546 por A multiplicado por unos valores de NS. Donde, donde los valores de NS es el número de sedimentos, ¿no? ¿Cómo calculo el número de sedimentos? Ahí tenemos en la diapositiva velocidad de la corriente dividido entre un valor delta, ¿no? ¿Está bien? Valor delta por G y acá falta, así que anótenlo. Delta es un número aparte, no es delta G. Delta multiplicado por la gravedad y multiplicado por el valor de D, ¿no? Que vendría a ser el tamaño característico de las partículas, ¿no? Tamaño característico, el diámetro medio, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá ustedes le van a aumentar el valor de D. El valor de NS, o nos dice lo siguiente, ¿no? Que el valor de NS interviene en el ancho del pilar, ¿no? El ancho del pilar vendría a ser el valor de A. A es el ancho del pilar. Ahora, ¿cómo calculo ese delta, no? Porque ese delta está un poquito raro. A ver, no, digamos, no detalla, solamente pone la fórmula, ¿no? Pone una fórmula de una densidad relativa pero sumergida, ¿no? Entonces, densidad nos dice, ¿no? Densidad de los sólidos, S, densidad de los sólidos, y el W de agua, ¿no? Densidad del agua. Entonces, densidad de los sólidos menos densidad del agua dividida entre la densidad del agua, ¿no? Entonces, se está haciendo un cálculo en realidad de una densidad relativa, porque si ustedes se dan cuenta, esa es la fórmula de la densidad relativa, ¿no? Pero es la densidad relativa sumergida, ¿no? O sea, no tengo que esperar que se seque. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto valdría pues el PS? ¿Cuánto valdría la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua sí la conocemos, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la densidad del sólido, ¿cómo hago para poder calcular la densidad del sólido? Tendría que llevarlo a un laboratorio, ¿no? Pero
Pero normalmente, o sea, podríamos tomar, digamos, como un valor, siempre para evitar las complejidades, ¿no? Porque llevar un laboratorio, ir, cagar, meter, sumergirse y todo eso, entonces, podríamos adoptar, y acá les dicto porque ustedes lo pueden anotar, 2.650 kilogramos sobre metros cúbicos. 2.650. Pues 2.600 menos 1.000 sería 1.650, ¿no? Y 1.650 lo divido entre 1.000, creo que sale 1,65. Entonces, ese es el valor usual, nos dice, que nosotros podríamos considerar. Y creo que está abajo, ¿no? En la diapositiva también está. ¿Está bien? El valor usual tendría que ser 1,65. ¿Ya? Ese valor de D es un material pues, que se encuentra en el lecho del río, ¿no? Al pie del pilar. Obviamente que tiene que ser en la ubicación donde se va a ubicar el pilar, ¿no? Luego yo lo llevo al laboratorio, pues a través de las curvas granulométricas y todo eso, voy a calcular ese tamaño característico. Y G vendría a ser la gravedad. Ese vendría a ser el método de Karsten. Y ahora pasamos a otro método, que es el método de Breuser, que vendría a ser ya el séptimo método. Ya nos faltaría, me parece, uno más. Y creo que con eso entraríamos a los cálculos, ¿ya? A ver, el método de Breuser nos da una fórmula, ¿no? Aparentemente complicada, ¿no? Parece complicada. ¿Qué significa F1, F2, F3 y F4, ¿no? ¿Cómo lo calculamos, no? A ver, B, primero vamos con el valor de B porque F1 está, digamos, relacionado, es una función, ¿no? Lo que nos está diciendo es una función de B dividido, pues, entre BC, que vendría a ser la velocidad crítica, ¿ya? En la parte de abajo te indica, ¿no? Que es B, velocidad media, BC, velocidad crítica. Entonces no habría ningún problema de no poder entenderlo, ¿ya? A ver, eh, ¿cómo calculamos cada uno de esos, ¿no? Porque tenemos funciones F1, F2, F3 y F4. Son funciones. Son funciones que aparentemente lo que nos dice que resulta complicado, ¿no? Pareciera complicado, porque son cuatro funciones. A ver, vamos viendo cada una de ellas. Primero, para el F1. Cuando yo haga la relación, ¿no? Eso es lo que me dice. Cuando haga una relación del B, que es la velocidad media, entre la velocidad crítica, ¿está bien? La velocidad crítica. ¿Cuál sería la velocidad crítica? A ver, ¿cómo entienden ustedes la velocidad crítica? Ahí dice, ¿no? En la anterior diapositiva nos dice el inicio del movimiento, ¿no? Ya cuando la velocidad del agua, digamos, lo va a poder mover, entonces ese vendría a ser la velocidad crítica, ¿ya? Si estuviera menor a 0,5, esa función vale 0. Si estaría entre 0,5 y 1, valdría 2. Y si fuera mayor a 1, valdría 1. ¿Cuál de los tres casos nos interesa? ¿El primero, el segundo, el tercero? Estamos hablando de F1 recién. El tercero, profesor. ¿Por qué? Partículas en movimiento. Claro, cuando ya lo va a mover, ¿sí o no? Entonces, para nuestro caso, que estamos en socavación, el último es el que nos va a interesar, ¿no? Entonces vean que ustedes tienen que ir entendiendo, ¿no? Porque yo puedo ver ya toda esta fórmula y al final ni sé lo que estoy haciendo, ¿no? Tenemos que ir analizando, al menos en lo que pueda ser posible. A ver, entonces, ¿cómo calcularíamos el F2? El F2, eh, no confundirse, es dos veces la tangente hiperbólica, ¿no dice ya?
es tangente hiperbólica. Tangente no es tangente, sino es tangente hiperbólica, ¿no? Con las calculadoras las podemos sacar. DH entre A. DH entre A. Entonces ya tendríamos el valor de F sub 2, F sub 3, que era la forma, a ver, y ahí nos da, ¿no? Si es para una forma circular, 1, si es para, si tendría una forma hidrodinámica. La forma hidrodinámica son formas que acá habíamos visto una diapositiva, más o menos son formas que nos dice que ayudan a reducir el choque, ¿no? En la corriente, ¿no? Acá tenemos uno, no sé si lo ven en la parte final, pero hacer esto también es complicado, ¿ya, no? Pero podría hacerse, ¿no? En otros países sí se hace. Entonces, 0,75, ¿no? Y si fuera de una forma rectangular, 1,30. Y el F4 ya está relacionado con el ángulo, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice acá? El valor es de coeficientes idéntico al cálculo del K3. ¿Está bien? Al método de Lawrence-Toch. A ver, ¿qué nos decía Lawrence-Toch? Recuerden que era con respecto a un ángulo, o este es con respecto a un ángulo. ¿Qué nos decía? Porque nos dice que es idéntico, ¿no? A ver, nos vamos al método para recordar Lawrence-Toch. Acá está Lawrence-Toch, ¿ya? Y nos hablaba de un K3, ¿no? Y en el K3, él utilizaba un ábaco, ¿no? Entonces, cuando ese pilar estaba orientado a la corriente, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valía ese valor de K3? A ver, si el pilar estaría orientado a la corriente, ¿cuánto valdría el K3? Porque nos dice que la lógica es la misma, o sea, es lo mismo que se realizó en el cálculo K3. Si el pilar estuviera orientado a la dirección del flujo, utilizamos este ábaco que se muestra cuánto sería el valor de K3. Porque el ángulo cero es para todos los casos, porque todos parten de ahí, ¿no? Tú dirías, pero ¿cuál es la relación de AB? Sería 1, ¿no? Si el ángulo, si está alineado, ¿cuánto vale el ángulo? Cero, ¿sí o Cero, no? Entonces el ángulo cero me voy, y acá es 1, pues 1, 2, 3, 4, acá es 1, ¿no? Valdría 1, ¿sí o no? Por eso que no necesito la relación, porque todos parten de ahí. Todos parten de ahí. ¿Ya? Entonces nos dice que es idéntico el coeficiente K3, entonces si es idéntico, tengo que utilizar ese abaco, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya, ahí está. Es idéntico el K3 del método de Larsen y Toch. Entonces yo tengo que utilizar su abaco de él, ¿no? Para poder calcular el F4. Y el último método, y con esto ya pasamos a los ejemplos, nos habla del método de Froelich, dice, ¿no? Froelich. Froelich también nos da una fórmula y nos da unos valores de KF, ¿no? Y nos da unos valores de FR, que nosotros lo conocemos como Fro, ¿no? Nos da unos valores de diámetro, unos valores de... ¿no? Entonces en cada uno se va indicando. Nos habla también de la prima, también del ancho proyectado, ¿no? Entonces,
Es una fórmula que ya menciona algunos valores, digamos, algunas variables, ¿no? De lo que hemos visto anteriormente, ¿no? A ver, KF, si fuera de forma cuadrada, la punta, pues, ¿no? Está hablando de los puntos, forma cuadrada, tiene que ser cuadrada, entonces, circular, uno, y si fuera de una forma triangular o aguda, 0,7. Entonces ya tendría que identificar primero la forma para tener el valor de KF. El A, el ancho proyectado, ya sabemos cómo se calcula. El A es el ancho del pilar definido en tu diseño. H, el tirante del agua. Y fraude, ¿no? Fraudes. ¿Cómo lo calculamos? Fraude. A ver, si es de una forma rectangular, entonces el fraude es igual a la velocidad sobre la raíz de 2G por H. ¿Está bien? Si no fuera rectangular, entonces el fraude al cuadrado es igual al alfa por Q al cuadrado por B dividido entre la gravedad por A al cubo. Fraude al cuadrado es igual a alfa, a un valor alfa por Q al cuadrado por B dividido entre G por A al cubo, ¿no? Y con eso ya tendríamos toda la teoría y hay unos límites que establece Freud, ¿no? También en el cálculo tengo que ver esto ya. Si me pasara de 0,8, no puedo pasarme, me dice, ¿no? También el fraude con máximo 0, o cuando tuviera fraude, allá, cuando tuviera fraude menor a 0,8, la socavación no puede ser, nos dice, mayor a 2,4A, ¿no? Y si tengo fraude mayor a 0,8, no puede ser menor, nos dice, a 3 multiplicado por A, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿ya? A ver. Pero por lo general, cuando hablamos de un diseño, si tú quieres hacer un diseño, lo que se recomienda es hacer los 8. ¿Está bien? Y luego de los 8, plantear digamos, hacer una elección ya para tener un resultado total. Lo que hacen es uno, ¿ya? Eso es lo que quiero que me entiendan. Chapan uno y hacen su cálculo. Pero si yo quiero hacer un diseño óptimo, ¿no? Un diseño, digamos, el que quizás no me cause más problemas y todo eso, hago los 8 y una vez teniendo los resultados hago un análisis, ¿ya? Y voy a sacar un valor representativo que puede ser el promedio, no lo sé, que lo vamos a ver en la parte final. Vamos a hacer nosotros los 8 métodos y luego vamos a hacer un análisis y cuál sería el diseño o cuál sería el valor en que nosotros, o en lo que va a servir, pues en este caso, para que nuestro pilar no tenga ese problema de socavación. Así se tendría que hacer, ¿no? Pero ya te dije, no lo hacen, ¿no? No lo hacen por desconocimiento quizás, ¿no? O por hacerlo lo más rápido. Siguiente, determinar la socavación alrededor de los pilares de un puente dispuesto en un río, dice, ¿no? ¿Está bien? En un río, cuyas características son las siguientes. Me da el caudal, obviamente que este caudal es el caudal máximo, ¿no? Para socavaciones se trabaja con caudales máximos. Ya, entonces el caudal máximo del río 420, me da el ancho del río 80, me da el tirante medio, ¿no? Necesito un tirante medio, ya sé que es el valor de 1,5, me da la velocidad 3,5, me da el tamaño del material
necesito el tamaño del material, del lecho o el diámetro característico, que también se le conoce así, que son 10 milímetros. ¿Está bien? Y me da los pilares, ¿no? Me da la dimensión de los pilares de 6 metros por 1,5 y me dice que es de una forma redondeada, ¿no? ¿Está bien? Y aparte de eso me dice que están alineados con la corriente, ¿no? Están alineados. Bueno, en este caso, igual vamos a aplicar todos los métodos, ¿no? Por esté alineado o no alineado, se aplica, ¿no? Se aplica porque ya sabemos que acá el ángulo es cero, pero tenemos que entrar a hacer uso de los ábacos o de cada uno de los métodos. Vamos a empezar por el primer método de Larsen y Touch, ¿no? Vamos primero con Larsen Touch. Acá. A ver, ¿qué me decía? Si ustedes recuerdan, Larsen y Touch, pues te daba una fórmula, ¿no? Se recuerdan que era caso 1, caso 2, ¿no? Entonces, Touch nos planteaba, pues, en este caso, un caso 1 y un caso 2 también, y nos daba, pues, una gráfica, ¿no? Y yo necesitaba el valor de H y el valor de B para calcular, y el valor del caso 2 lo calculaba con esa tabla, ¿no? Según el ejemplo nos dice, pues, nos da unos datos, nos da unos datos. A ver, necesito la relación de H, de H y B, ¿no? ¿Cuánto sería la relación de H y B? Según el ejemplo. HM es 1,5. Obviamente que estamos hablando de ese tirante medio, ¿no? Y el valor de B me dice, ¿cuánto me daba el valor de B? Y ya, acá vamos a hacer un pequeño cambio, ¿ya? Parece que este es otro Excel, pero no. Acá está desarrollado con 1,5, ¿ven? Entonces, acá tiene que ser 1,5, ¿ya? A ver, vamos a trabajar con estos datos, ¿ya? Entonces, yo tengo que entrar con esta relación que está acá. Con esta relación que estaría acá. ¿Cuánto es HM entre B sub M? Me sale el valor de 1, ¿no? Haciendo la división para poder entrar. Entonces, trazo mi línea. Trazo la línea. ¿Cuánto más o menos sería aproximado? Aproximadamente, ¿cuánto sería el valor de caso 1? Ustedes lo pueden ver, ¿no? Acá también está la línea ya de color. Le voy a poner un color que se pueda notar. Sí, 1,6, ¿no? Entonces, 1,55 estaríamos tomando del gráfico, ¿ya? A ver, luego tengo que calcular el caso 2. Y el caso 2, recuerden que era de la tabla, ¿no? A ver, ¿cuánto sería el valor del caso 2? Estamos hablando de una forma redondeada. ¿Cuánto corresponde? 0,90, ¿no? Ya. Ajá. Entonces, el caso 2 está acá 0,90, ¿no? Ahora sí puedo aplicar la operación, ¿no? La operación era caso 1 por caso 2 por el valor de B, ¿no? A ver, entro a la diapositiva para recordar la fórmula y lo que me planteaba era eso, ¿no? Ya. A ver, en este ejemplo de acá, este dato es el ancho del río, ¿ya? Esto estaba medio raro, ya así que lo voy a poner acá. Este es el ancho del río. Entonces no le voy a poner B porque se puede confundir, le voy a poner un B mayúscula. Por eso que es 80 metros, ¿no? Estos datos en realidad están bien, ¿ya? Pero no es B minúscula, porque B minúscula se refiere al ancho en este caso del pilar, ¿no? Y el pilar me está dando acá, ¿sí o no? 6 metros por 1,5, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto sería
¿cuánto sería el ancho del pilar? El B minúscula, que lo estamos considerando como B minúscula, sería 1.5, ¿no? Entonces acá está bien. 1.5 es el dato que me dan, ¿no? Entonces acá sería para, sobre todo para aclarar nomás, el ancho del pilar, ¿ya? El otro es el ancho del río, ¿ya? Ahora sí. Bueno, esto es hacer, digamos, una, utilizar el ábaco, ¿no? Utilizar el ábaco, ¿ya? Pero me dice que yo podría realizar la gráfica, ¿no? Y en sí también ya se tienen los puntos para que tú puedas realizar la gráfica, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se te da en el uso del ábaco, digamos, un valor, pues, eh, a ver, ¿qué valor podría darse con respecto al h sub b? Bueno, si tenemos 0, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? ¿Está bien? Pero de repente quizás se te dé un valor de 1.3, ¿no? Como que es un poco complicado. Entonces, mejor sería tener esa ecuación de esa curva que ustedes vean y al momento de yo ingresar el dato me va a botar el valor exacto, ¿no? Porque yo voy a estar diciendo 1.5, 1.6, como dijo su compañero, pero uno dirá 1.55, ¿no? Y también está cerca, ¿no? Uno podría decir 1.65, ¿no? Y así puede haber pequeñas variaciones, pero ya cuando se tenga en una ecuación, ahí sí vamos a tener un solo valor, ¿no? Tendría que salir un solo valor. Entonces los valores son los siguientes: 0.6, ¿ya? En 1, en 0, 0.6. Lo que estoy haciendo es construyendo, ¿no? Con el ábaco también, ¿ah? Ya. Cuando hago el cálculo de 1, pues va a salir 1.55. Esto lo estoy sacando del ábaco, ¿ya? Pero con valores redondos, ¿no? Ya no de 1.5, sino de 1, de 2. Estoy construyendo la curva. Cuando tomo el valor de 2, 1.90. Cuando tomo el valor de 3, 2.10. Cuando tomo el valor de 4, 2.30. Cuando tomo el valor de 5, 2.45, ¿no? Entonces, vean que me ha ayudado pues para tener una ecuación, ¿no? Una ecuación que más o menos, para que tome todos los puntos, se adecua a una ecuación de cuarto grado, como se ve acá. Y la correlación me está saliendo 1, ¿no? Entonces, lo que quiere decir pues que esta gráfica corresponderá pues en realidad a un 100%, ¿no? Eh, Ahora sí, yo con esta ecuación que está, puedo calcular cualquier valor ya. Puedo calcular cualquier valor. ¿Está bien? Ahora sí, ¿no? ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto me salió del 1.55? A ver, del gráfico nosotros sacamos 1.55, ¿no? Bueno, en este caso no tenemos problema porque el 1 está acá, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la relación, digámoslo así, a ver, acá ya está corriendo la ecuación, más abajito, en la hoja de cálculo ya se ha programado la ecuación. Si ustedes le hacen clic acá, aparece 0.104, ¿no? Pero ella está corriendo para hacer el cambio, miren, ¿ah? Porque ¿qué pasa si el tirante ya no es 1.5, ya no me va a salir 1, sino puede ser 1.2? Entonces, esa relación es 0.8, ¿no? Y mi K1, que es la que yo calculo con esta gráfica, me estaría saliendo 1.424, ¿no? Un valor más exacto, se podría decir.
porque si yo lo hago así con el ábaco, que también es válido, podría interpretarlo como 1.43, quizás 1.44, ¿no? Y acá hay un ejemplo más. ¿Qué pasaría, no? Si fuera con un ángulo de 30 grados, ya, entonces ya tendría que ubicar el caso 3, ¿no? Tendría que ubicar, y esto sí, ya lo he realizado con la gráfica, ¿no? Este es algo adicional por si las moscas, ¿no? Ya te podría venir con un ángulo y ya, pues ya sabes que no, que que tendrías que utilizar el caso 3, ¿no? Entonces, para este método necesito el caso 1 y el caso 2, ¿no? El caso 1 con esta gráfica. El caso 2 con la tabla, ¿no? Si es la forma. Entonces acá faltaría, yo considero, cuando ya yo les pase esto, ustedes ya complétenlo, pues acá faltaría pegar esta tablita que está acá, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos con el método de Nels. A ver, ¿qué nos dice el método de Nels? A ver, vamos recordando. El método de Nels, a ver, ¿dónde está Nels? O Nel, ¿no? Ney, acá está el método de Ney. Ney nos daba pues en este caso 1.5 por un A proyectado, nos decía, ¿no? Elevado a la 0.7 y el valor de H, ¿no? Ese A proyectado, recuerdan que se calculaba con respecto al ángulo. Pues, ¿cuánto sería el ángulo en este caso? Según el ejemplo, ¿cuánto sería el ángulo? Sería 0, ¿no? Y el valor ya primero el valor de A. El valor de A, ¿cuánto sería? Porque me hablaba de un A y de un B, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que yo les mostré esto? Sí Igual lo al ves, ancho ¿no? también. Igual a Ya, B. Sí. ya, el A, ¿cuánto sería? Según el ejemplo 6 era, ¿no? 6 y el B 1.5, ¿no? Y el A proyectado, ¿cuánto sería? 1.5, ¿no? ¿Está bien? Yo creo que hasta ahí no tenemos ningún problema, pero para calcular de ese, ¿qué necesito más? ¿Qué necesito más? El H, ¿no? Que es la profundidad del flujo. Y eso sí lo tenemos como dato. ¿Cuánto es H? Claro, 1.5, pues. Sí, estamos trabajando con ese tirante medio, ¿no? Lo que se hace es trabajar con una área, ¿no? Con un área igual, digamos, un área del río lo llevamos a un área rectangular, ¿no? Eso es lo que... Y ese ya es un tirante medio, ya, pues no es el tirante en realidad del río, ¿no? Pero para formas prácticas se realiza de esa manera. Entonces aplico la fórmula, ya estaría en el método a ver, esto ya está, el método era método de Nels, ¿no? Acá está el método de Nels, 1.5 el proyectado y aplico la fórmula. Mira, estoy aplicando, pero este era 1.5, ¿no? ¿Y nosotros cuánto tendríamos que cambiarlo? ¿Cuánto tendríamos que cambiarlo? 1.2. 1.2 porque nuestra forma no es una forma rectangular, es una forma redondeada, ¿no? Entonces acá ya se ha hecho el cambio, ¿ve? Si bien es cierto, acá falta cambiar, ¿no? Entonces ustedes lo cambian, porque no se vayan a equivocar. Acá ya está cambiado en la fórmula, es 1.2. Y me estaría saliendo 1.8 el método de Nels. En el anterior me salió 2.09 y acá ya es 1.8. Ya, ahora nos vamos al cuarto método, el método de Larras. A ver, recordando el método de Larras. ¿Qué decía el método de Larras? Larras me hablaba, ¿no? También de un 1.05 por un valor de K, pero ese K era un K de forma y un K de ángulo, ¿no? ¿Está bien? El valor de A es el ancho del pilar, ya lo tengo, entonces, ¿qué me falta calcular ahí? ¿Qué me falta calcular ahí?
los K, ¿no? Los K. A ver, Sí. el K de forma del pilar, ¿cuánto sería? No es una forma circular, ¿ah? Ojo acá, ¿no? Miren, miren, ¿ah? No es una forma circular, porque si fuera una forma circular, sí, ¿no? Si forma un pilar alineado, consideramos un extremo redondeado, dice, ¿no? No me está diciendo circular. Si fuera circular, ahí sí, ¿no? Entonces, correspondería la forma rectangular, ¿no? O chaflaneada, creo que le dije, no redondeada, chaflaneada. Ahí les aumenté, ¿no? No era rectangular, les dije, sino era redondeadas o chaflanadas, ¿está bien? Entonces me sale 1,01. Ya. ¿Y cuánto me saldría el valor de K phi? En la primera le dije circular, entonces acá hay que completar, ¿no? Sería circular o redondeada, pues en todo caso, o redondeada y abarca también. A ver, ¿cuánto nos salió el KF? 1,01, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Y ahora estamos buscando ya el ángulo cero, ¿no? Ustedes dicen que es 1, pero tienes que buscar el largo y el ancho, pues. A ver, acá apunten por favor, ¿ya? Acá. La primera es circular. ¿Está bien? Circular. La corrección acá. Y acá es rectangular o en todos los casos, ¿no? Entonces, la primera no es redondeada, es circular. La segunda sí es rectangular o en todos los casos. Entonces, ¿en dónde estaríamos? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda, porque nuestro pilar no es circular, sino es de una forma redondeada. Entonces, acá por favor anótenlo, rectangular o en todos los casos. Entonces, si me dice redondeada, no es la primera, porque la primera es circular. Entonces, tampoco es rectangular, pero también me está diciendo o en todos los casos. Entonces, estaría acá. Busco la relación. La relación es 4, me parece, ¿no? 4 y el ángulo cero sería 1,11. 1,11. Y ahora busco el ángulo y el ángulo es cero. Entonces sería 1,11, ¿no? Ya. Ahora sí, teniendo eso ya, yo creo que puedo aplicar ya el arras, ¿no? Ya, ahora sí, acá está. Ya, el 1, el 1,5, K es la multiplicación, ya sabemos. Y el valor de A, el ancho del pilar es el valor de A, ¿no? Que es 1,5. Y ahora lo que hacemos es la operación, ¿no? La operación. ¿Está bien? Y nos estaría saliendo 1,60. Ahora nos vamos al quinto método, que es el método de Arunachalam. Arunachalam dice acá, ¿no? Y vamos a echarle un vistazo, a ver, para recordar de qué trataba el método de Arunachalam. En el método de Arunachalam, que era toda esta fórmula, ¿no? Se les había mencionado que se tenía como experiencia resultados satisfactorios, ¿no? Se había mencionado también. A ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para ese valor? Porque yo tengo como dato el caudal del río, que es 420. Tengo el ancho del río, ¿no? Acá sí voy a hacer mi cálculo con el ancho del río. ¿Por qué? Porque ese Q minúscula que dice es el caudal de metro de ancho, pero me está hablando, pues, obviamente el caudal del río, ¿no? Y yo necesito ese ancho, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo ese caudal? Por metro, dice, pues, si tú ves la fórmula acá, está metros cúbicos sobre segundo. ¿Metros cúbicos sobre segundos qué es? Caudal, ¿sí o no? Y acá necesito la longitud o sea, una longitud. Y esa longitud hace referencia al ancho del río. Entonces, ese Q minúscula va a ser caudal entre el ancho del río, ¿no? Y si ustedes dividen 420
que es el caudal como dato, y el ancho del río 80, 420 entre 80, ¿cuánto sale? 5,25 es el Q minúscula. Ahora, me falta calcular el valor de A, y el valor de A es el ancho del pilar. ¿Cuánto es el ancho del pilar? 1,5, ¿no? Entonces ya tengo todos los datos. ¿Ya? Entonces, ojo acá, el Q minúscula tiene que ver las unidades, pues porque a veces puede ser que sea metros cúbicos o caudal sobre área, ¿no? Eso es lo que a veces lo vemos, pero acá no me está diciendo sobre el área, sino sobre la longitud. Mira, ven las unidades, es un caudal dividido entre una longitud. Y estamos hablando del río, pues, ¿no? Entonces, esa longitud hace referencia al ancho, ¿no? Un caudal por largo, prácticamente, por el ancho, ¿no? Por el ancho de, o en este caso, ¿cómo le llamamos? El BSUE, ¿no? El BSUE. Ya si queremos el total, tiene que ser el comodato que nos da 80 metros, ¿no? Entonces, acá sí, ese dato de 80 no estaba por gusto, estaba para aplicar el método de Arunachalán, ¿no? Que se necesita el ancho del río, pues. Entonces vuelvo al Excel y cuánto saldría ya, porque ya tendría todos los datos. Y se dan cuenta, miren que no es tan complicado, ¿no? Solo ir viendo punto por punto. Ya. Aplico la fórmula, tomo la fórmula que está ahí y me estaría saliendo 2,63. Ya. El otro era 2,09, 1,60, 1,80. Entonces todo lo voy a ir jalando todos los resultados y al final tiene que haber una interpretación, ¿no? Ya vamos con el método de Karsten, dice, ¿no? Se recuerdan que era con un n, con unos valores de n. Ah, a ver, Karsten, ¿no? A ver, ¿lo ven? Karsten ya nos da esta fórmula, nos hablaba de un delta, ¿no? Nos hablaba de un delta que lo normal era utilizar 1,65, se había mencionado. Ya, a ver, ¿cuánto valdría la densidad de los sólidos? ¿Se recuerdan? Claro, 2,650, ¿no? ¿Ya? Y ahí obtuvimos el 1,65 del delta. Ahora, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? Calcular el ns, ¿no? Y ese valor de ns está en función de la velocidad, ¿no? La velocidad también se corrigió, ¿ah? No, bueno, se había corregido, ¿no? Delta de g por d, ¿no? Ahí no estaba completo. Ya. ¿Cuánto sería la velocidad? Si vemos el dato, nos da la velocidad. La velocidad es un dato, ¿no? Nos dice 3,5, ¿no? Cuando hagamos la operación, ese valor de ns nos va a salir 8,669. La velocidad 3,5, sacado la raíz 1,65, la gravedad 9,81 y el diámetro me dan que es igual a 10, ¿no? Entonces, todo eso ustedes operan y les tiene que salir 8,669, ¿no? Entonces, si ya tengo ese valor de n y tengo el valor de a, que el valor de a también es dato que es 1,5, entonces me regreso a la hojita de Excel. Acá está el caudal. Este era el método de Karsten era ya, ¿no? Ya el método de Karsten, acá está, ¿no? Está aplicando la fórmula. Esto es 2,650 y hemos dicho densidad acá está al revés, ¿no? Acá está al revés. Este es densidad de los sólidos y acá es densidad del agua, sí. Ya, ahora sí. La velocidad dato, el diámetro dato, pero el diámetro tiene que estar en metros, ¿no? No lo puedo meter directo en 10 porque el 10 es 10 milímetros.
para yo poder operar con todas estas unidades, lo paso a metros y el metro sería 0,01 metros. Y el ns no es más que aplicar la velocidad entre la raíz, ¿no? Del delta por la gravedad. ¿Está bien? Y el diámetro, ¿no? Una vez teniendo ya todos los valores, lo que hago es aplicar toda esta fórmula que está acá. Y me estaría saliendo 1,47. ¿Sí? Ese sería el sexto método. El séptimo método, el séptimo método es de Breuser, de Nicole y de Shen, ¿no? Que se recuerdan que eran unos Fs para calcular unos valores de F, ¿no? Unas funciones, cuatro funciones que se había mencionado que aparentemente parecían complicadas, pero en realidad no lo eran, ¿no? A ver, el F, ¿cuánto es el F? 1. Uno, pues ya hemos debatido eso ya. ¿Por qué demoran en contestar? Ya, el valor de F1 sería 1, ¿no? Ahora, el valor de F2, ¿cuánto sería la operación de H sobre A? Sí, tangente hiperbólico, dos veces tangente hiperbólico de H sobre A, dice. Ya, H es 1,5, ¿no? Y el valor de A, 6 por 1,5, ¿sí o no? Ya, a ver, aplican la tangente hiperbólica de la relación de H sub A, que sería 1 al final, ¿no? Y tiene que salir 1,52. ¿Está bien? Ahora, el F3, para recordar cómo se calculaba el F3, a ver. ¿Cuánto vale F3? No es hidrodinámica y tampoco rectangular, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría F3? 1. Ya. El F4, el F4 nos decía que es el mismo coeficiente del K3. Entonces ya tenemos, a ver, nos faltaría calcular el F4, ¿no? ¿Cuánto sería el F4? Tendríamos que ir al K3. A ver, vamos al K3. ¿Cómo se calculaba el K3? Con este era, ¿no? ¿Sí o no? Este es el K3, pues. Este es algo que ¿cuánto sería? 1, ¿no? 1. 0 es el ángulo. 0 es el ángulo, pero el K3 corresponde a 1, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tenemos todos los valores. Eh, entonces, a ver. Y ya, ¿no? Ya tengo el 1, entonces sería el 1 y aplico la ecuación, ¿no? ¿Está bien? Estoy aplicando esta fórmula que está acá. A por los valores de los F1, F2, F3 y F4. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? A por F1, F2, F3 y F4. Ahora nos vamos al último método. Y luego lo que falta es la interpretación, ¿no? Ya, esto ya estaría y nos vamos al método de Froelich. El método de Froelich, a ver, recordando el método de Froelich. Este es Larraz, Almechalam, Carter, Nicole, Froelich, ¿no? En el método de Froelich me da una ecuación y me da Froe, ¿no? O Froe. A ver, ¿cuánto valdría vamos viendo cada valor? A ver, ¿cuánto vale primero el KF? El KF vale 1. El valor de A', 1,5. Ahora nos vamos al valor de H. ¿Cuánto vale H? Ya, 1,5. A ver, fraude lo dejamos por un momento. ¿Cuánto vale el valor del diámetro? Era
10 milímetros, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Pero tengo que pasarlo a metros, ¿no? Y era 0,01. Sí. Ahora, fraude, ¿qué fórmula aplicamos de fraude? A ver, porque eso les dicté. F cuadrado es igual a alfa por Q ¿Ya? cuadrado por B, ¿Qué más? entre la gravedad por A cubo. Claro, porque no, ese les dije que cuando la primera era de b sobre la raíz de 2g cuando era cuadrada, ¿no? Pero, y si estuviéramos en otro caso, si fuera otro el caso, es la que su compañero mencionaba, y esa es la que vamos a aplicar, y el alfa se había dicho que se considera uno, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo en este método de, ¿no? Fraude al cuadrado, cada uno de ellos, y mi fraude me estaría saliendo 0,881. ¿Está bien? Acá lo que hemos mencionado, ¿no? Alfa, ¿no? Alfa por Q al cuadrado, por B dividido, ¿no? ¿Sí? B es Q sobre A, pues. Por eso está jalando, ¿no? Ya. Entonces, calculo, aplico la fórmula. Pero acá todavía es el producto, ¿no? Es el producto de todo esto, de toda esta parte de acá, y acá falta sumar un A, ¿no? Entonces acá ya lo que está haciendo el producto más el A, ¿no? En este caso, el A' o el A rayita arriba está coincidiendo porque el ángulo es cero, ¿no? Si no coincide, acá ustedes tendrían que poner una fila más, pues, ¿no? Una fila más y poner el A', porque ya no va a ser igual, ¿no? Ya tendríamos todos los datos y acá está el resumen de todos los datos. ¿Está bien? A ver, del Aursel me está saliendo 1,92. Este no se consideró porque mencionamos que era un método ruso que no lo hemos visto porque es parte o es un tema de trabajo. Ya, y tendríamos todos los valores. Y la pregunta sería, eh, ¿cuál tomo? Voy a sombrear todos los valores que hemos calculado, ¿ya? Lo voy a poner, aunque se ve, ¿no? Aunque se ve. ¿Está bien? Lauser 1,92, NEL 1,8. A ver, vamos resaltando los valores que están casi similares, ¿no? A ver, ¿qué color le pongo? Este. Este también, ¿no? ¿Qué valores estarían similares? A ver. Larras. Mm, pero acá, si tomas larras y estos valores de acá, 2,28 y 2,24, ¿sí o no? A ver, acá lo que van a hacer es lo siguiente. A ver, escúchenme. Vas a eliminar, o lo que te dice es que elimines el valor más bajo y el valor más alto. ¿Cuál es el valor más bajo? 1,47 es el valor más, los valores bajos, ¿no? Ya, y el valor alto de Aruna Chalán nos está saliendo en este caso con respecto al valor más alto, ¿no? Ya. A ver, acá sustento nomás, ¿ah? Hasta ahí estaría bien, ¿ya? Eliminar el valor más bajo y eliminar el valor más alto. ¿Está bien? Ese es un criterio. Es un criterio ya. Pero el criterio del libro, el criterio de esta resolución ha dicho que 1,60 también resulta bajo a comparación. Entonces lo elimino también, ¿no? No lo tomo en consideración. Me quedaría con 1,92, con 1,8, con 2,28, con 2,24. Pero hago el promedio, ¿no?
Acá ya lo he restado, me parece. A ver cómo he hecho acá. A ver, si yo saco el promedio, ¿cuánto me saldría? A ver, de los valores que he tomado, ¿ah? Voy a sumar esto, más esto, más esto, más esto. Y todo eso dividido entre 4, ¿no? ¿Cuánto sale? 2,06, ¿no? Para que me salga 2,08, podría, a ver, vamos viendo cuál ha sido el criterio, ¿ya? A ver, acá si elimino el valor 1,6, le dije, ¿no? Ya, más 1,6. A ver. Y acá sería entre 5. No, ¿no? Ya, entonces nos quedamos con esto. Y acá sería 4, ¿ya? Ya, a ver, nosotros vamos a considerar el 2,06. ¿Está bien? A ver, les explico, para que ustedes puedan decidir en su esto, les explico una vez más. Tengo todos los valores. Primero elimino el valor alto y el valor más bajo, que sería 1,47 y que sería 2,63. ¿Está bien? Podría considerarlo también, y yo podría decir que hago el promedio de 1, 2, 3, 4 y 5. Lo puedo hacer, no hay ningún problema. Pero el criterio tomado acá es que le des una revisión más. De repente acá puede ser otro valor, ¿no? Entonces, todavía 1,60 resulta siendo bajo a comparación de 2,24 y 2,28 que los voy a considerar. ¿Está bien? Entonces, lo elimino. Recuerden que es un criterio. Entonces, me voy a quedar con Lawson, con Nels, con Breuser y con Froelich, con estos 4. En estos 4 yo aplico un promedio y me estaría saliendo 2,06. Ahora, lo que te dice, para, para tomar el valor, ya, y eso sí, anótenlo, dice que para el valor de diseño debes tomar el valor correspondiente literalmente mayor al valor promedio. O sea, ¿qué significa literalmente? Entonces, ¿cuál sería el que está literalmente mayor? ¿Cuál es? El método de Froller, porque yo también tengo registrado acá como 2,24, ¿no? Acá le he puesto 2,18, ¿no? No, pero este no es el que les estoy dictando, entonces acá lo cambio, ¿ya? Porque acá ya lo tengo registrado el dato, es 2,24, ¿no? ¿Ya? Entonces se adopta como valor de diseño 2,24 que corresponde al método de Froelich, que arroja un resultado ligeramente mayor al promedio, dice acá, ¿no? Al promedio. Acá nos quedamos entonces con el promedio, ¿no? Con el promedio, obviamente, de los que te quedan. ¿Sí? Ya, esa es la respuesta. Aunque acá ya hay otra. ¿Qué dice acá? Se dice cosa, ahora podría adoptarse un valor de 2,59. No, no, esto no corresponde, ¿no? Por el contenido, ¿ya? Hasta ahí. El que resulte ligeramente mayor al promedio. No el promedio, sino tú sacas un promedio que nos está saliendo 2,06 y el que está ligeramente mayor de todos los datos que tienes es el 2,24. Ese es. Ese sería la respuesta que tú la puedas adoptar. Es un criterio.
un criterio razonable, ¿no? Eliminar el mayor y eliminar el menor, porque con el menor vas a tener problemas también, ¿no? Con el mayor también se tiene problemas. Nunca se diseña con los mayores y con los menores en realidad. En pavimentos también es así. Sí, cuando tú tomas el valor mayor vas a tener un sobredimensionamiento en algunas partes de las estructuras, pues. Y cuando eliges el menor, digamos, un subdimensionamiento, ¿no? O sea, Claro, entonces tampoco el promedio, porque en el promedio ya tendrías el problema los dos, sobredimensionamiento y subdimensionamiento, ¿no? Entonces eliges el que resulte ligeramente mayor, te dicen, ¿no? Para no tener problemas.